La psicología como ciencia. Etimológicamente, la palabra psicología viene del vocablo griego psico, que significa alma o actividad mental, y logía, que significa estudio o tratado. Así, el estudio del alma se remonta a la época de los grandes pensadores filosóficos, Aproximadamente hacia el siglo V a.C. Durante muchas centurias, la psicología estuvo inmersa en una vastedad de especulaciones y elementos metafísicos que atrasaron su conformación como una disciplina científica reconocida y bien delimitada. Fue hasta mediados del siglo XIX que con el trabajo de investigadores como Ernst Heinrich Weber y Gustav Theodor Fechner, con su postulación psicofísica, que se empiezan a abrir los caminos para el reconocimiento de la psicología como ciencia. Estructuralismo, de emociones y percepciones a la conciencia. La consolidación de la psicología como ciencia se dio gracias a los trabajos desarrollados por Wilhelm Wundt, científico alemán que en la ciudad de Leipzig desarrolló el primer laboratorio de psicología hacia el año de 1879. En estrecha colaboración con Wundt, Eduard Titchener abordó el estudio de las experiencias conscientes. Para ellos, la mente contiene solo imágenes, emociones y sensaciones, las cuales son básicas para el análisis de pensamientos más complejos, el todo sensorial, el todo consciente. Funcionalismo. Me adapto, luego existo. Como el concepto lo indica, es la corriente psicológica que determina el bienestar del individuo en términos de su capacidad de adaptación y funcionalidad en el medio en el que se desenvuelve, en lo cual vemos una determinante influencia del darwinismo predominante en algunos círculos científicos de la época. Esta teoría fue plenamente abordada por el filósofo y psicólogo estadounidense William James, quien creó un laboratorio de psicología en la Universidad de Harvard. Este reconocido representante del funcionalismo creía que la escuela estructuralista erraba en su percepción de separar las experiencias sensitivas del individuo. Para él, las percepciones y asociaciones, las sensaciones y emociones no pueden separarse. No pueden separarse. Gestalt. El todo es más que la suma de sus partes. El todo es más que la suma de sus partes. La mente es activa, dinámica y asociativa, ya que no acepta pasivamente lo que percibe, sino que constantemente busca significados ante los estímulos externos. Esta es la propuesta que desarrolla la teoría Gestalt, de origen alemán, pero desarrollada más ampliamente en los Estados Unidos. Sus más importantes representantes fueron Max Wertheimer, Kurt Kafka y Wolfgang Kohler, queriendo investigar el fenómeno del movimiento aparente. Estos investigadores detonaron conclusiones tales como que la forma o el todo es un fenómeno meramente perceptivo. Uno de los principios fundamentales de la corriente Gestalt es la llamada ley de la pregnancia. Que afirma la tendencia de la experiencia perceptiva a adoptar las formas más simples posibles. Así, otras leyes propuestas fueron principio de la semejanza, principio de la proximidad, principio de la simetría, principio de continuidad, principio de dirección común, principio de simplicidad y principio de la relación entre figura y fondo. Reflexología rusa, sobre el estímulo y la respuesta. Iván Pavlov fue un fisiólogo ruso que, estudiando las conexiones entre el estímulo y la respuesta, abordó conclusiones ante las respuestas incondicionales, las respuestas condicionales, el estímulo condicionado y el refuerzo. Con el término de sistema de señales básico o primario, Pavlov clasificó esta serie de relaciones por las cuales el sistema nervioso central establece una asociación, concluyendo que la mayoría de los animales se rige por un pensamiento basado en este sistema de sustituciones reflejas. No obstante, en el caso del Homo sapiens, la complejidad de las funciones psicológicas humanas hace que las posibilidades de asociación crezcan exponencialmente. Concluye que en el ser humano existe una capacidad de aprendizaje autocondicionado y transferible que le permite dominar muchas de sus características o comportamientos indeseables. Psicología americana, condicionando la conducta. El conductismo fue una tendencia que, con base a los estudios y experimentos realizados por la reflexiología rusa de Iván Pavlov, el funcionalismo de William James y el conexionismo de Thorndike, que propuso un estudio experimental de los procesos asociativos de los animales observando y cuantificando su conducta en situaciones de laboratorio, pretendía perfeccionar y depurar la psicología
principalmente explorado en las primeras décadas del siglo XX bajo la batuta del psicólogo norteamericano John B. Watson, que es ampliamente criticado desde el punto de vista moral y ético, entre otras cosas, por hacer vivencial la experimentación en los seres humanos. Psicoanálisis. Asociando y evidenciando. Sigmund Freud Fue un médico neurólogo austriaco cuyo interés científico en las afecciones mentales derivó en la creación del psicoanálisis, escuela que bajo la propia perspectiva de Freud puede resumirse en 3 aspectos. Un método de investigación que consiste esencialmente en evidenciar la significación inconsciente de las palabras, actos, producciones imaginarias entre las que destacan los sueños, las fantasías o los delirios de un individuo. Este método se basa principalmente en las asociaciones libres del sujeto, que garantizan la validez de la interpretación. La interpretación psicoanalítica puede extenderse también a producciones humanas para las que no se dispone de asociaciones libres. Un método psicoterápico basado en esta investigación y caracterizado por la interpretación controlada de la resistencia, de la transferencia y del deseo. En este sentido se utiliza la palabra psicoanálisis como sinónimo de cura psicoanalítica. Ejemplo, emprender un psicoanálisis o un análisis de investigación y de tratamiento.